Para entender su universo, los egipcios hicieron una cosa notable. Convirtieron sus esperanzas y sus temores en una asombrosa serie de divinidades y dieron un nombre a cada una de ellas. Pero incluso en el misterioso reino de lo sobrenatural, los dioses y diosas de Egipto rebasaban el ámbito de lo extraordinario. Egipto. Dioses y demonios. En Egipto había una multitud de dioses, y eran tan complejos y misteriosos como la civilización que los engendró. Hathor, una mujer con cuernos de vaca, era la diosa de la fertilidad, pero cuando se enfurecía también podía destruir a la humanidad. Sagmis, la leona, simbolizaba el calor nutricio del sol, pero también podía infligir graves castigos con sus rayos abrasadores. Selkis, el escorpión, podía dar o quitar el aliento vital. Su aguijón tenía poder tanto sobre la vida como sobre la muerte. La dualidad de los dioses era producto de la experiencia adquirida a lo largo de miles de años. El universo tenía una cara buena y una cara mala. Requería una vigilancia y un control constantes. Para mantener el necesario equilibrio, los egipcios buscaron la ayuda de los dioses. Los dioses nacieron al comienzo de los tiempos. Según la mitología egipcia, en el inicio no había ni cielo ni tierra, ni día ni noche, ni vida ni muerte. Solo la oscuridad y el agua primigenias. Después, en un episodio que reflejaba la inundación anual del Nilo, las aguas se retiraron y apareció un poco de tierra que formó el montículo de la creación. De allí surgió Re, el dios Sol, que iluminó por primera vez el mundo con su luz radiante. Re creó las divinidades del aire y del agua, y separó la tierra del cielo, permitiendo así que se desplegara el resto de la creación. Aunque hay muchos mitos para explicar la creación, la versión de los egipcios es única. Para ellos, la creación no había sido un hecho aislado, sino un proceso cíclico de renovación que se repetía diariamente con la salida del sol. El mito de la creación se materializaba en todos los templos del antiguo Egipto. A diferencia de los modernos centros de culto, el funcionamiento de los templos egipcios era muy parecido al de una máquina destinada a mantener el universo en movimiento y evitar el caos. Su nombre literal era la mansión del dios, y todos estaban concebidos para reflejar el cosmos en el momento de la creación. Dos grandes torres llamadas pilonos flanqueaban la entrada. Pensados para representar el horizonte, los pilonos estaban alineados de tal forma que el sol se levantaba entre ellos. Para alejar al mal, los pilonos estaban decorados con diversas imágenes del faraón dominando a sus enemigos.
En el interior del templo, bañado por los rayos vivificadores del sol, se abría el patio. Era el límite último para la gente común. Desde allí, una rampa conducía a un vestíbulo tenuemente iluminado y lleno de columnas con capiteles en forma de papiro y de loto que evocaban las marismas situadas a orillas del recién surgido montículo de la creación. Sus capullos y flores simbolizaban la fertilidad de la creación a punto de desplegarse. Más allá estaba el santuario, donde la estatua del dios era el centro de un ritual sagrado. Todas las mañanas, poco antes de la salida del sol, un sacerdote, purificado y cubierto con tejido de lino blanco, encendía una antorcha que había de guiarle a través de la oscuridad. En el santuario interior, purificaba el aire con incienso para despertar al dios que residía en un altar preparado para las visitas terrenales. El sacerdote se identificaba con el dios. Solo el rey, él mismo, un dios, podía estar en presencia de la divinidad, salvo que delegara su autoridad en un elegido. Es el rey quien me envía, decía el sacerdote. Entonces se abría la capilla, se descubría el dios y se representaba el momento de la creación tal como había sido en el comienzo de los tiempos. Para los antiguos egipcios, la aparición del sol recordaba el verdadero significado y misterio del universo, la promesa de la continuación de la vida y del triunfo sobre la muerte. También marcaba el comienzo y el fin de un viaje épico. Todos los días, el dios Sol Re se desplazaba a través del cielo, de este a oeste, en una barca solar sobre las aguas del Nilo celeste. Por la noche, volvía a precipitarse en las aguas primigenias del abismo y descendía al mundo inferior, el dominio de los muertos. Para que Re renaciera, debía completarse el ciclo. Pero el mundo inferior era un lugar peligroso. Allí aguardaba una hueste de horribles demonios que querían destruir al dios. El peor de ellos era una criatura llamada sepulcral de un faraón. Vivian Davis, conservador de antigüedades egipcias del Museo Británico, inspecciona una inscripción que describe el tramo más peligroso del viaje. Esta escena tan importante muestra al dios solar Re, con sus sirvientes divinos, en su barca sagrada durante el viaje a través del mundo inferior. Es un viaje lleno de peligros, ya que Re se encontrará con las poderosas fuerzas del mal, de la oscuridad y del caos. La más notable de ellas es una serpiente gigante, Apopis, que quiere destruirle. Estos sortilegios escritos con jeroglíficos aseguran que Re saldrá indemne. Este jeroglífico, que representa a Apopis, la muestra muerta, decapitada con un cuchillo. Así Re, cuando llegue el alba, volverá a levantarse y el rey muerto resucitará con él. La resurrección del rey, al igual que la renovación del cosmos, era un concepto básico para la continuación del mundo tal como lo concebían los egipcios. La continua lucha de la vida contra la muerte y del orden contra el caos debía dominar la actividad cotidiana de los antiguos egipcios. Cuando necesitaban ayuda, lo primero que hacían era recurrir a sus dioses.
A pesar de todo, acceder a la morada de los dioses en los templos no era fácil. Dado que la gente no podía entrar, los dioses debían salir. En Tebas, la antigua capital situada en la orilla oriental del Nilo, los grandes templos de Karnak y Luxor son una prueba irrefutable del poder de los dioses. En el antiguo Egipto, todas las ciudades y pueblos tenían su divinidad local. El dios de Tebas era Amón-Re. Si de una ciudad surgía una estirpe de faraones, la importancia del dios local aumentaba. Eso fue lo que sucedió en Tebas. A comienzos del Imperio Nuevo, hacia el año 1550 a.C. de nuestra era, Amón-Re era el rey de los dioses de Egipto. Su estatua de culto residía en el principal templo del estado, el magnífico templo de Karnak, el mayor del mundo. Varias veces al año, la estatua era sacada en procesión de su santuario y sus sacerdotes la llevaban a visitar otros templos. Uno de ellos era un pequeño templo situado en la orilla occidental del Nilo, en Medinet Habu. Peter Dorman, del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, está copiando una inscripción conmemorativa del encuentro entre el faraón y el dios. Este templo era un lugar muy especial. Los tebanos creían que señalaba el lugar del primer montículo de la creación, donde vieron la primera luz Amón-Re y otros dioses primigenios. Este es uno de los santuarios donde la estatua del dios Amón era llevada en el momento culminante de la fiesta para que fuera vista. Aquí recibía ofrendas del propio faraón y en el muro del santuario tenemos una imagen que reproduce exactamente la clase de ofrendas que se le hacían. Las figuras de este relieve fueron destrozadas en la Edad Media a causa de la superstición, pero a pesar de ello, podemos ver claramente la figura del rey a la derecha y la figura del dios Amón sentado en su trono a la izquierda. Entre ellos hay una enorme cantidad de ofrendas, jarros de aceite perfumado, trozos de carne, panes de varias clases, verduras y debajo el cuerpo sacrificado de una vaca. Evidentemente, el rey era el representante de la humanidad y ofreciendo los frutos de la tierra al dios, permitía que éste le correspondiera con cosas tan importantes como la eternidad, la realeza y largos años de permanencia en el trono. De esta manera, las ofrendas confirmaban la creación del mundo, un nuevo año. Con la procesión del dios culminaba la fiesta. Para los egipcios era algo que debía celebrarse. La estatua de Amón-Re era llevada encima de una barca ceremonial por la avenida de las Esfinges hasta el templo de Luxor. A causa del carácter sagrado de la imagen, la estatua de Amón-Re no podía ser vista y se ocultaba bajo un lienzo. En el camino, capillas levantadas para la ocasión y llenas de ofrendas proporcionaban descanso al dios y a los sacerdotes, mientras los vendedores que se situaban en torno a la ruta ofrecían comida a la multitud. La procesión era una de las escasas ocasiones que el pueblo egipcio tenía para acceder a un dios tan importante. La comunicación se realizaba mediante un oráculo. Al acercarse la procesión, los solicitantes corrían delante de la estatua y hacían una pregunta que pudiera contestarse con un sí o con un no. ¿Echarán del trabajo al detestado capataz?
¿Volverá mi hijo sano y salvo de su viaje? ¿Debo comprar una vaca? Un paso adelante significaba sí, un paso atrás significaba no. Los oráculos eran la última palabra de la intervención divina. Los reyes los consultaban en las cuestiones más importantes del gobierno: la guerra, las expediciones al extranjero o incluso la sucesión. Pero nadie los utilizó mejor que Hatshepsut, la reina que quería ser rey. Hatshepsut era medio hermana y esposa del rey Tutmosis II. Cuando este murió, su hijo, Tutmosis III, era demasiado joven para gobernar y por ello Hatshepsut se convirtió en regente. Pero la ambiciosa reina tenía otros planes. Se revistió con los atavíos de la realeza y consiguió que la coronaran faraón. Unos bloques de piedra de la desmantelada capilla roja de Karnak, una de las paradas de descanso de Amón-Re durante las procesiones, documentan el hecho. Estos bloques muestran a los dioses más importantes de Egipto coronando a Hatshepsut. Es muy interesante ver que los jeroglíficos que acompañan a las escenas a veces se refieren a ella como mujer y a veces como hombre, pero las figuras siempre la muestran como un hombre. Por ejemplo, tomemos esta escena. El dios Amón-Re la está coronando con la ayuda de la diosa Hathor. Hatshepsut lleva el atavío real típico. En este caso, la corona Atef, la barba real y la falda Shendit. Y además, puede verse que su cuerpo es el de un hombre. Para ella era algo muy importante, ya que el faraón de Egipto, el gobernante de Egipto, debía ser siempre un hombre. Para sancionar este hecho tan extraordinario, Hatshepsut escogió la ocasión más propicia. Durante una aparición pública, el dios Amón-Re se paró ante la reina y mediante un oráculo hizo saber que ella era el faraón por derecho propio. Fuera por intervención divina o por manipulación humana, el oráculo tenía la fuerza de la verdad. Lo que era bueno para los dioses era bueno para Egipto. Pero en la vida cotidiana, la fe en los dioses y en su poder podía estar más cerca de la gente. «1400 años antes de nuestra era, este pueblo del desierto llamado ahora Deir el-Medina era el hogar de los artesanos que construían las tumbas del Valle de los Reyes. El ambiente extremadamente seco del lugar ha permitido que aún hoy podamos hacernos una idea de la vida cotidiana de sus moradores. Una vida mediatizada por las divinidades y los demonios desde la cuna hasta la sepultura e incluso más allá. La mayor amenaza para la vida se presentaba en el momento del nacimiento. En una época en la que moría 1 de cada 3 egipcios recién nacidos, las mujeres embarazadas eran consideradas imanes de los demonios. Dar a luz era un feliz acontecimiento, pero al igual que la creación del mundo estaba rodeado de peligros. El día del parto, la futura madre debía retirarse al exterior o delante de la casa para evitar que los demonios ocuparan la morada. En muchos hogares, los arqueólogos han identificado lo que podría llamarse una caja de partos. Construida para proteger y acoger a la madre y al hijo, estaba decorada con un desfile de divinidades de aspecto feroz.
La diosa Tueris tenía el cuerpo de un hipopótamo embarazado, la cola de un cocodrilo y a menudo empuñaba un cuchillo. Los hipopótamos tenían fama de ser unos feroces defensores de sus retoños. El dios Bes era un enano de piernas arqueadas con melena de león y una lengua prominente con la que parecía que intentaba intimidar a sus enemigos. Cuando se acercaba el momento del parto, se utilizaba un objeto hecho con un colmillo de hipopótamo y adornado con figuras de Tueris, de Bes y de otros poderes defensivos para trazar un círculo protector alrededor de la cama, y después también alrededor de la cuna del recién nacido. Ayudada por dos parteras que representaban a la diosa Isis y a su hermana Neftis, la madre se ponía en cuclillas encima de unos escabeles o de unos ladrillos dispuestos especialmente para dar a luz, mientras se recitaban sortilegios para que el parto fuera rápido y seguro. Un mago llamado Conocedor de las Cosas presidía el ritual. Detrás de una máscara, el mago se convertía en mediador de la diosa Beset, la forma femenina de Bes, que solía representarse con una serpiente de bronce en cada mano. Unos crótalos de marfil alejaban cualquier riesgo. Los egipcios creían firmemente que los peligros de la vida podían superarse invocando a los dioses que habían conseguido sobreponerse a sus propias penalidades, en especial a Isis y a Osiris. La saga épica de sus sufrimientos llegó a ser la base de muchas creencias y prácticas egipcias. Según el mito de la creación, Osiris, el bisnieto del creador, Re, heredó el derecho a ser rey. Pero su hermano Set sentía envidia. Para conseguir el trono, engañó a Osiris para que entrara en un ataúd que, seguidamente, cerró y echó al río. Isis, la esposa y hermana de Osiris, salió en busca de su esposo muerto. Cuando lo encontró, utilizó sus poderes mágicos para devolverle la vida. Pero Set no se inmutó. Cortó a su hermano en pedazos y volvió a lanzarlo al río. Isis recuperó suficientes trozos para concebir un hijo. Entonces Osiris descendió al mundo inferior para convertirse en rey de los muertos, mientras Isis se escondía en las marismas para proteger al recién nacido Horus, el auténtico heredero. Uno de los amuletos más populares era el Udiat, el ojo de Horus, símbolo universal de la curación y la integridad. Representaba el ojo que Horus perdió en la batalla que libró contra el malvado Set para vengar el asesinato de su padre, Osiris. El uso de amuletos para alejar el mal y atraer la buena suerte estaba muy extendido. El Ang, el signo jeroglífico que significa vida, era un poderoso símbolo de protección. El escarabeo representaba al escarabajo pelotero que cada día surge de la tierra como si volviera a crearse a sí mismo. Como una imagen simbólica del renacimiento, empuja una pelota que recuerda la esfera del sol que cruza diariamente el cielo. Los amuletos podían ser también sortilegios escritos en un trozo de papiro que se llevaba colgado del cuello. Uno que se utilizaba para mitigar el dolor de cabeza decía así: «Vuélvete, Sajequec, demonio llegado del cielo y de la tierra, cuyos ojos están en la cabeza y cuya lengua está en las nalgas».
Sé el nombre de tu madre, sé el nombre de tu padre, aléjate de mí. Pero la causa de una enfermedad o de una desgracia no siempre estaba clara. Tal vez se había ofendido a los dioses. Por si acaso, en cada hogar había altares dedicados a los dioses. Los obreros de Deir el Medina podían adorar a los dioses de su elección. Una de las divinidades preferidas era la diosa serpiente Meret Seher, la que ama el silencio. Para asegurarse de que las plegarias serían escuchadas, grababan orejas en estelas votivas de piedra. Las serpientes venenosas eran muy comunes en el desierto. Siguiendo la teoría de que aquello que podía dañar también podía ser usado como ayuda, los egipcios deificaron los espíritus de animales peligrosos e invocaron su protección. A la sombra de las grandes pirámides de Giza, los arqueólogos han descubierto el cementerio de los obreros. Aunque sus tumbas son más humildes que las de los faraones, para ellos no era menos importante asegurarse la vida en el más allá. En una de estas tumbas, Zaghi Hawass, director del complejo de Giza, encontró la maldición dejada por un artesano llamado Peteti. Esta tumba es de uno de los artesanos que trabajaron en la construcción de las pirámides hace 4.600 años. Vemos que se llamaba Peteti y que construyó su tumba utilizando material de desecho de las pirámides. Pudo conseguir grandes bloques de piedra caliza como este e hizo inscribir en él una interesante maldición. Oigan lo que dice. Leemos desde la izquierda. Escuchadme, nunca hice nada malo en mi vida. Por eso los dioses me aman. Si alguien toca mi tumba, se lo comerá un cocodrilo, un hipopótamo y un león. Su mujer dejó la misma inscripción en el reverso, pero añadió, y un escorpión y una serpiente. Cosa que prueba que en el pasado las mujeres eran más vengativas que los hombres. Los muertos a veces eran despiadados, pero también podían ser aliados poderosos. Ya que los demonios y las divinidades residían en el mundo inferior, los aldeanos dedicaban altares en sus casas a los antepasados y les hacían ofrendas. Gracias a sus poderes divinos, los muertos tenían acceso directo a los dioses y podían intervenir en favor de la familia. Para comunicarse con ellos, los egipcios escribían cartas a los muertos en las que tocaban todos los temas, desde problemas legales hasta peleas domésticas, sin olvidar los simples saludos. ¿Cómo te encuentras? ¿Se ocupa de ti el oeste según tus deseos?, dice una carta. Por favor, sé un espíritu efectivo, haz que tenga un hijo saludable, reza otra. Pero no todos los antepasados estaban dispuestos a interceder por los vivos. Los que habían sufrido algún desaire después de muertos o que guardaban algún rencor podían regresar y perseguir a su familia. En el año 1200 antes de nuestra era, un hombre creía que la desgracia que le acechaba podía ser obra de su esposa fallecida. Para reprochárselo, le escribió una carta recordándole que había sido un marido atento y fiel, y que no era culpa suya que estuviera fuera de casa cuando ella murió. No sabemos, sin embargo, si la mujer era realmente la culpable de lo que sucedía a su esposo. Identificar a los espíritus malvados y a los demonios perniciosos era siempre complicado. Pero en el viaje final al más allá no cabían errores. Cuando hacia el año 2580 antes de nuestra era se construyó la Gran Pirámide,
fue considerada como un vehículo para que el faraón consiguiera la inmortalidad. Kéope era hijo del dios solar Re y no podía dudarse de que iría al paraíso. Pero la promesa de una vida eterna alcanzaba también a la gente común, aunque para alcanzarla debían salvar muchos obstáculos. El secreto de la inmortalidad residía en el mito de la creación, según el cual Re descendía al mundo inferior para encontrarse con Osiris, el dios de los muertos, y después renacía con la salida del sol. Era un viaje lleno de complicaciones, y por ello los egipcios compilaron una lista de sortilegios llamado el Libro de los Muertos. En realidad, se trataba de una guía del más allá. Estaba escrito en papiros o en lienzos de lino y se colocaba al lado del cuerpo del difunto para ayudarle a reconocer los habitantes y el paisaje del mundo inferior, con el fin de que pudiera cruzarlo sin sufrir daño. En este libro hay sortilegios para ayudar al fallecido a recordar su nombre. Un alma sin nombre deja de existir. Para llevar una barca a través del río celestial. Para ayudarle a dar las respuestas correctas el día del juicio. Para reunir un cadáver con su alma humana. Pero para alcanzar la felicidad en la versión egipcia del paraíso, el campo de cañas, el muerto debía viajar primero de oeste a este a través del mundo inferior y cruzar varias puertas. Cada puerta estaba vigilada por un demonio que devoraba el alma de los difuntos. Para desarmarlos era necesario saber sus nombres secretos. El espía, el gritón, el sanguijuela y el rabioso con cara de hipopótamo. Pero los fallecidos no eran los únicos visitantes del reino de los muertos. Por la noche, los que dormían y soñaban también bajaban al mundo inferior para comulgar con los dioses. Se creía que un sueño era una revelación de la verdad y su simbolismo, aunque no siempre claro, era una profecía de algo que podía ser bueno o malo. Para saberlo, los egipcios consultaban a personas que tenían el don de interpretar los sueños. Un celebrado escriba de Deir el Medina, llamado Genher-Hopsef, poseía su propio libro de los sueños. Es el único que se ha encontrado y contiene gran cantidad de interpretaciones. Si en un sueño te ves muerto, es bueno. Significa que tendrás una larga vida. Si en un sueño te ves en una cama incendiada, es malo. Significa que perderás a tu mujer. Si en un sueño te ves bebiendo cerveza caliente, es malo. Significa que sufrirás. Pero los egipcios con problemas podían pagar a otros para que soñaran por ellos. Hacia el año 300 antes de nuestra era, los sueños eran una industria e interpretarlos un gran negocio. No muy lejos de las pirámides de Saqqara, cerca de la moderna ciudad de El Cairo, un sacerdote llamado Hor escribió un notable relato de su actividad. Muy solicitado, gracias a la exactitud de sus interpretaciones, dejó constancia de su éxito sobre diversos fragmentos de cerámica. En conjunto, 65 textos que se remontan al año 147 antes de nuestra era. En uno de ellos cuenta sus propios sueños sobre un fantasma que se le apareció en el templo donde trabajaba y sobre el capataz de un grupo de obreros. El egiptólogo John Ray de la Universidad de Cambridge tradujo el texto de Hor. Cierta noche, el sacerdote Hor de Sebenito tuvo dos sueños. Uno de ellos era bastante divertido y el otro mucho más serio. En el primero soñó que bajaba por la avenida que cruzaba el lugar donde trabajaba. Era una noche de luna llena y el camino estaba rodeado de tumbas.
Entonces, en medio de la avenida, vio a un fantasma que le miró y le dijo: ¿traes la comida para los 60.000 ibis? Imaginaos la comida que se necesita para alimentar 60.000 ibis. Y Jor pensó un poco y contestó: la he olvidado en casa. Creo que todos hemos tenido sueños parecidos a este, en los que debemos hacer algo y nos damos cuenta de que no podemos o de que hemos organizado un lío. Pero el segundo sueño fue más serio. Aquella misma noche, soñó que estaba en un grupo de trabajo, cosa que seguramente no había sucedido nunca en su vida y que, en el caso de haber sucedido, no le hubiera hecho ninguna gracia. El capataz del grupo llegó y pagó dinero para que se marchara. Digamos que pagó una especie de fianza para que Jor se fuera. Y Jor se marchó a su pueblo natal. Pero los obreros del grupo le persiguieron. No querían dejarle partir y lo habían rodeado. Y cuando levantó la cabeza, vio al capataz, el que había pagado por él. Y el capataz le dijo: te has metido en un buen lío. No soy el capataz, soy un dios. Ya te lo advertí. No debes adorar a ningún otro dios. Y Jor contestó: no lo volveré a hacer. Jor interpretó los sueños y dedujo que debía ir a Saqqara y dedicarse al culto del dios con cabeza de ibis, Tot. Por la noche le pagaban para que soñara. De día trabajaba como escriba y registraba las actividades del templo. Más adelante, Jor desempeñó un papel clave en el descubrimiento de un escándalo que haría tambalear el culto. Cada año, miles de peregrinos con problemas o difíciles decisiones que tomar llegaban a Saqqara para obtener ayuda mediante la compra de animales momificados que servían de intermediarios con los dioses. Los animales representaban divinidades y los egipcios los consideraban sagrados. Al hombre actual, una cosa así debe parecerle muy extraña. Había templos dedicados a varios animales: gatos, perros, pájaros, etc. Y estos animales se enterraban momificados y pasaban al reino de los dioses. Y, por alguna razón, la gente venía de todo Egipto, incluso de fuera del país, para visitar el lugar. ¿Por qué lo hacían? Lo hacían principalmente porque creían que estos animales formaban parte de un mundo que no estaba a su alcance, y al encontrarse en el mundo de los dioses, podían comunicarse con ellos. Tot era el dios del conocimiento y de la escritura. Horus, el dios halcón, era el vengador de su padre, Osiris. Aunque la mayoría de los grandes templos de Egipto eran inaccesibles, el culto a los animales estaba al alcance de las multitudes. Aquí había algo mucho más humano, mucho más personal. Había dioses que estaban interesados en el mundo del hombre común, que podían ayudarle a resolver sus problemas. En el mundo moderno, el ejemplo más cercano sería la psicoterapia. Y si pensáramos en aquellos cultos de Saqqara como en una especie de terapia personal, no estaríamos muy lejos de lo que eran en realidad. Debajo de los templos había una serie de catacumbas llenas de vasijas y tinajas con las momias de los animales sacrificados a los dioses. Solo en las galerías dedicadas al culto al ibis había más de 1,5 millones. Un equipo de arqueólogos dirigidos por Paul Nicholson de la Universidad de Gales, que trabajaban para la Sociedad de Exploración de Egipto, investigó las catacumbas para estudiar la extensión de estos cultos. En el pasado, los ibis llegaron a ser el ave más común de Egipto.
Pero en Saqqara, los sacerdotes los criaban en cautividad en un lago próximo al templo, y cuando era necesario los sacrificaban y momificaban. Las aves se sacaban del lago y una vez muertas se envolvían en vendas de lino. En este ejemplar aún pueden verse algunos rastros del vendaje. En unos casos podían ser evisceradas, en otros solo desecadas o sumergidas en natrón. Fuera cual fuera el método empleado, después se envolvían con vendas. Aquí dentro habría un ave más o menos así. En algunos casos, el vendaje podía ser muy complicado. A veces, encontramos pequeñas figuras votivas que muestran a uno de los dioses asociados con la necrópolis de animales. La enorme cantidad de momias de Saqqara sugiere que había una industria sensible a la corrupción. Pero a pesar de ello, Paul Nicholson se quedó asombrado con lo que encontró en las catacumbas del culto a Horus. Sabemos que el mismo proceso se utilizaba para la momificación de los halcones. Pero al ser aves de presa, mucho más difíciles de criar en cautividad que el ibis, a menudo encontramos que en lugar de la momia de un halcón u otra ave de presa, hay parte de un ibis, simplemente palos, o a veces parte de un halcón vendado, para que parezca una momia completa del dios. En las vasijas es más frecuente encontrar estas momias sustitutorias que halcones auténticos. Según Hor, que narró el hecho, 6 sacerdotes, 3 del culto del halcón y 3 del culto del ibis, fueron juzgados y condenados por engañar a los peregrinos vendiéndoles momias falsas. El resultado fue el establecimiento de una normativa y de inspecciones regulares para evitar que los abusos se repitieran en el futuro. Mientras en Saqqara se sacrificaban millones de animales, en el resto del país la muerte de ciertos animales era una razón para el duelo nacional. En un templo de Memphis se creía que un buey llamado Apis era la encarnación de Ptah, el dios creador de la ciudad y una de las divinidades más importantes de Egipto. Después de su muerte, recibía el tratamiento propio de un faraón, empezando por el proceso de momificación. Al lado del santuario, Michael Jones, del Centro Americano de Investigación de Egipto, identificó el emplazamiento donde fue purificado el cuerpo embalsamado de un buey Apis. Este espléndido lecho decorado con un león es de alabastro, una piedra que para los antiguos egipcios estaba asociada con la pureza y la limpieza, algo que sugiere que el trabajo sucio para preparar el cuerpo del buey para la momificación se realizaba en otra parte del edificio y que este lugar estaba destinado a las purificaciones rituales, que eran la etapa final de la preparación de la momia del buey para su sepultura en el Serapeo de Saqqara. El sacerdote debía traer la momia terminada en un armazón de madera, situarla en el lecho del león, dentro de la superficie ribeteada que se ve en la parte superior, y realizar libaciones encima de la momia con agua que se escurría hasta el final del lecho. Al estar poderosamente cargado con el poder de la momia del dios, el líquido debía recogerse en este cuenco, sin dejar que se derramara. El enorme tamaño del cuenco nos da una idea de la cantidad de líquido que se necesitaba para llevar a cabo este ritual de purificación.
Después de embalsamado, el buey sagrado se llevaba a Saqqara para su sepultura en las extraordinarias catacumbas que conocemos como el Serapeo. Una galería de más de 100 metros de longitud se abre a 28 enormes cámaras, cada una empequeñecida por un sarcófago gigantesco tallado en un solo bloque de granito de más de 80 toneladas. Durante 2000 años, el buey Apis fue enterrado en el Serapeo. Algunos en sarcófagos de piedra, los más antiguos en ataúdes de madera que datan de la 18ª dinastía, cuando Egipto vivía su momento más glorioso. Por una ironía del destino, el culto a los animales llegó a su cenit después de la conquista de Egipto, primero por los asirios, después por los persas y finalmente por los griegos. Los egiptólogos sospechan que su creciente popularidad fue el resultado directo de una crisis de identidad. Por primera vez en su larga historia, Egipto ya no era el centro del universo. Bajo el dominio de un nuevo poder imperial, se desvanecía la esencia propia de la civilización más duradera de la humanidad. En el centro de la confusión, los egipcios regresaron a lo único que era realmente suyo, su misteriosa religión. Con su devoción, estaban diciendo a un mundo que ya no envidiaba su antigua cultura: esos son nuestros demonios y nuestros dioses. Son lo que somos. Son lo que nos separa de vosotros. Son lo que nos ha hecho egipcios durante 3000 años.